Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 6 se va a encargar de explicar la planificación de fincas. Esto dentro del manual de conservación de suelos. Bueno, en primeras, para hacer esa planificación de fincas, lo que haremos es basarnos en dos principios básicos, el cual sería el uso de tierra de acuerdo con su capacidad de uso y el segundo sería la participación activa del agricultor o de la comunidad en todas las etapas del proceso de planificación. Primero, comenzaremos con la capacidad de uso de tierra. ¿Qué es la capacidad de uso de tierra? Pues bueno, esta se encarga de definir el grado de intensidad de uso en un terreno definido. Esto se logra a través de calificaciones que definen las limitaciones que tiene un terreno para producir de forma sostenida diferentes cultivos, ya sea de vegetales, pastos o bosques. Esto sin que el suelo se deteriore y que cumpla con ciertos periodos de tiempo. Al momento de realizar estos cálculos correspondientes, también se debe hacer diferentes predicciones sobre comportamientos que puede tener el suelo, esto basado en su potencial, así como los diferentes tratamientos que se puede realizar en este. Para esto se va a utilizar una estructura de sistema. Bueno, toda estructura que se va a utilizar en la planificación de fintas tiene tres niveles. Uno, las clases, dos, subclases y tres, unidad de manejo. ¿Qué son las clases? Las clases más que nada se tratan de diversos grupos de tierra que presentan dentro de una composición o condiciones similares. Estas condiciones se dan en las limitaciones que posee cada tipo de suelo y también el riesgo de deterioro que conlleva utilizar este. Las subclases nos indican la intensidad de la limitación y también de forma amplia su tipo y cómo queda expresada en clases y en grupos de aptitud. Las unidades de manejo. Bueno, las unidades de manejo constituyen una subdivisión de las subclases de capacidad de uso que indican los factores específicos a los cuales limitan la utilización. Estos más que nada serían en las actividades agropecuarias y forestales. Pero bueno, comenzando, vamos a hablar sobre las clases de capacidad de uso de tierra. Esas tendrían 8 en total. La primera clase, pues bueno, tiene pocas limitaciones que restringan su uso y son literalmente el suelo es casi plano y fácil de trabajar, además que posee una buena capacidad de retención de humedad y buena fertilidad. La segunda clase son suelos planos con ligeras pendientes o moderadamente profundos. Esto más que nada le da buena permeabilidad y drenaje. La clase 3 son suelos aluviales, planos o si no profundos de textura. Y pues su pH es moderadamente ácida o neutra y tiene una fertilidad natural y moderada. La clase 4 son suelos de relieve plano o moderadamente ondulado. Más que nada tiene una pendiente entre 12 a 80 grados de la superficie. Bueno, estos más que nada correspondían a terrenos de terrazas altas y medias en una red actual. La clase 5, bueno, son suelos que tienen una topografía bastante homogénea, pero con ciertas características físicas que la hacen más apropiadas para la vegetación permanente y diferentes actividades agropecuarias. Bueno, en la clase 6 pues es apta para solo pastoreo y forestación, y más que nada porque son susceptibles mucho a la erosión y corresponden a suelos inadecuados para agricultura agronómica. La clase 7 se localiza principalmente en áreas muy empinadas, con topografía abrupta, pues más que nada tienen un drenaje pobre y tienen problemas de inundaciones severas, por eso es que no se puede realizar ninguna de estas actividades. Y la clase 8 pues tiene unas limitaciones literalmente extremas, ya que lo hace inapropiado para cualquier tipo de actividad y más que nada es porque se encuentran bajo la influencia de escorrentías y por consecuencia de esto son muy susceptibles a la erosión o la erosión pluvial. O bueno, el cuadro que está acá abajo más que nada demuestra en resumen todo lo que está explicando, la intensidad de uso de cada cultivo, cómo es que entre mayor aumenta la clase, más se va disminuyendo los diferentes factores que se puede utilizar en este proceso. Como se puede ver de la 1 al 8 literalmente en la 1 se puede hacer cualquier cosa y la 8 no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, en conclusión se puede decir que para hacer diferentes actividades, lo que más se requeriría sería de la clase 1 hasta lo mucho la clase 4. De ahí de 5 para arriba, pues no se podría casi hacer ningún tipo de actividad. Descripción de las subclases de capacidad del suelo. Aquí lo que se va a hacer es reconocer los factores para definir subclases. Vamos a ver 4 factores. El primer factor vendría a ser la erosión, simbolizada por la E. El segundo, que es el suelo, simbolizada por la S. El drenaje, simbolizada por la D. Y el último, que es el clima, simbolizada por la C.
Bueno, continuamos con los parámetros para la evaluación de la capacidad de uso, en este caso de la erosión como primer punto, ¿no? Tenemos como la primera parte, la pendiente, que es simbolizada por E sub 1, donde se va a expresar como el grado de declive en este caso del terreno. Tenemos aquí tomar en cuenta las categorías de pendiente que van en función de relieve, desde el 1, que es el plano a casi plano, que va de 0 a 3%, hasta el más fuertemente escarpado, que es el séptimo, que es más del 75% de pendiente. Como punto B tenemos a la erosión sufrida, que es simbolizada por la E sub 2. Aquí hace referencia al daño visible causado por la erosión acelerada. Para medir el grado de erosión se recurre a la observación en el campo de pedestales, raíces y entre otros, ¿no? Ahora veremos lo que se da en el suelo, simbolizada por la S. Como primer subpunto tenemos a la profundidad efectiva, simbolizada por S1, que es el grosor de las capas del suelo y subsuelo en las cuales las raíces pueden penetrar sin dificultad en busca de agua, nutrientes y sostén. Aquí también se trabaja mediante categorías, que es el primer punto desde muy profundo, que va de 1 hasta 20 centímetros, y el quinto, que es superficial, que es menos de 30 centímetros. En la parte B tenemos la textura del suelo, simbolizada por S2, que hace referencia a la proporción relativa de los tamaños de las partículas de las fracciones finas del suelo, a saber, por ejemplo, la arcilla, el limo y la arena. Estas pueden determinarse mediante lo que es el triángulo textural, como se puede observar en la imagen. La pedregosidad o rocosidad, simbolizada por la S3, es el contenido de piedras y rocas que van a interferir con las labores de labranza también el desarrollo de lo que es la planta y el movimiento de agua. Tenemos la fertilidad, simbolizada por S4. Para efectos de la clasificación del criterio de fertilidad se deberá utilizar aquellos terrenos con pendientes menores del 30%. También observamos una fórmula para poder hallar lo que es la fertilidad de un suelo, en donde es el grado de acidez sobre la suma de bases más su acidez por el 100, en donde la acidez se extrae. Y también tenemos las categorías de fertilidad que van desde alta hasta muy baja. También como dos últimos subclase tenemos la E, que es la toxicidad de suelos, que simbolizada por S5, que también se trabaja con categoría, dependiendo desde leve, que va desde 0 a 25 ppm, hasta muy fuerte, que va hasta más de 150 ppm. Y por último tenemos la salinidad, que es simbolizada por S6, desde leve, que es de 0 a 4, y desde fuerte, que son hasta más de 16. De drenaje. El drenaje es la rapidez con la que el agua se desplaza. Sus categorías son excesivo, moderadamente excesivo, bueno, moderadamente lento, lento, muy lento y nulo. En el caso de riesgo de anegamiento o inundación, se refiere a la profundidad y frecuencia de ocurrencia de un desborde de una corriente de agua fuera del cauce normal. En sus categorías encontramos como nulo, leve, moderado, severo y muy severo. De clima. Se caracteriza por zonas de vida y periodos secos. En zonas de vida, la zona de vida es un conjunto de ámbitos específicos de los factores climáticos principales constituidos por la biotemperatura, la precipitación, la humedad, los cuales caracterizan una condición ambiental particular de una área determinada geográfica. En cambio, los periodos secos es el número de meses secos consecutivos. Son aquellos donde la precipitación es inferior a la mitad de la evaporación potencial. Neblina y viento. La neblina deja en las áreas de influencia específicamente sobre la vegetación arbórea. En cambio, el viento ejerce un efecto mecánico directo sobre las plantas y provoca erosión. Las categorías de la neblina son
ausente, moderada y fuerte. Asimismo como las categorías del viento es ausente, moderada y fuerte. Parámetros modificables de la capacidad de uso de la tierra. Cuando se instituyen medidas específicas de manejo y conservación de suelos en terrenos con ciertas restricciones para corregir dichas restricciones, el terreno debe ser reclasificado de acuerdo con las restricciones vigentes en ese terreno. Así, por ejemplo, los taludes sujetos a erosión, la pedregosidad y fertilidad pueden corregirse parcial o totalmente mediante unas medidas específicas de manejo y conservación de suelos. Los efectos del viento pueden corregirse mediante la implementación de sistemas de riego, y el drenaje puede mejorarse mediante obras de drenaje siempre que la estructura y la permeabilidad del suelo lo permitan. La planificación conservacionista de fincas tiene el objetivo principal de la planificación de la conservación de las fincas, mostrar clara y objetivamente a los agricultores las limitaciones, las necesidades técnicas y el potencial de sus producciones de cada unidad de tierra de la finca en su conjunto. Al implementar programas de conservación, los agricultores incrementarán la productividad del suelo en sus fincas, lo que se verá reflejado en una mejora general en las condiciones de vida. Para eso se necesita el diagnóstico técnico-económico, el mapa de situación actual de la finca, la elaboración del mapa de plan de conservación de la finca. El primer paso es el diagnóstico técnico-económico. Los datos e información de los costos de producción sobre las producciones conseguidas y los rendimientos pueden ser usados en esta fase. Esto permitirá difundir la factibilidad económica de las alternativas en técnicas propuestas y evaluar la eficacia de cada alternativa realizada. Se anotarán casos e informaciones específicas mencionadas por el agricultor como prácticas de manejo que se mostraron valiosas, inefectividad dañina, cultivos que posean buen potencial de producción y mercado, usos de agua para riego, entre otros. Y toda la información en esta fase es valiosa para el momento de formular alternativas factibles del manejo de suelo. El segundo paso es el mapa de situación actual de la finca. En este paso, el mapa de la finca o el área es el primer instrumento técnico para proceder en el objetivo de planificación. En su elaboración, el mapa debe contener en forma clara y comprensible toda la información sobre recursos de agua, cursos de agua permanente y temporadas de salidas naturales de drenaje de algunas áreas, áreas de mal drenaje como manantiales y otros, recursos de tierra topográfica, como las cotas de referencia de depresiones, cumbres, líneas divisorias de agua, afloramiento de rocas, síntomas de erosión pendiente, predominante símbolo de unidad de mapeo de suelos y la unidad de capacidad de uso de suelo. Los recursos de biomasa actual de la tierra, las zonas de protección, la infraestructura física existente y prevista en carreteras y caminos y construcciones de puentes cercanos y linderos, las alcantarillas y canales y tuberías expuestas. En el tercer paso es el mapa de manejo de conservación de la finca. En esta fase se analizan las informaciones recolectadas y la formulación de sus recomendaciones. Para eso se necesita el uso preferible de la tierra, la selección de medidas y prácticas de manejo y la elaboración del mapa que va a contener el plan de conservación de la finca. Uso preferible de la tierra. El uso actual de cada lote de la finca debe ser comparado con su uso preferible, que es el más apropiado de acuerdo con sus características y limitaciones según la clase de capacidad. Selección de medidas y prácticas de manejo. Acá se analizan las limitaciones de cada subclase de tierra de la finca y el técnico define las medidas y prácticas de manejo que deben ser aplicadas para superar el obstáculo representado por las limitaciones y crear entonces condiciones favorables para un uso rentable de cada clase de tierra. Por último, tenemos la elaboración del mapa, que es el plan de conservación de finca. Los elementos básicos para la elaboración de este plan son el mapa de la situación, el uso preferible de la tierra, las prácticas de manejo seleccionados y la simbología del mapeo. Con base al análisis de fertilidad, el técnico sabe cuáles son las prácticas de manejo que requieren los distintos sectores de la finca. El mapa del plan de conservación debe ser trazado en el campo para tomar en cuenta al máximo la situación real a fin de integrar el plan con las obras de mejoramiento existentes o previstas cuanto sean correctas desde el punto de vista conservacionista, o proponer modificaciones. Buen día. A continuación, vamos a dar a conocer el uso del plan de conservación de la finca. Este constituye la referencia técnica para la firma de la Carta de Entendimiento
entre el agricultor y el Servicio Nacional de Conservación de Suelo y Agua, que es representado mediante un técnico en el cual tiene que figurar la firma de ambos, en el cual se comprometen ambas partes a cumplir ciertas funciones, como lo son por parte del servicio, dar la asistencia técnica para poder asegurar el plan de conservación y por el lado del agricultor, dar todo de sí para llevar a cabo este plan. Por otro lado, este plan brinda diferentes técnicas, como son el calcular los caudales de escorrentía superficial que deben ser controlados, diseñar las obras mecánicas planificadas según patrones, seleccionar la modalidad de ejecución de las obras mecánicas y los implementos a usarse, estimar el movimiento de tierra y los materiales necesarios, estimar los recursos necesarios, el coste de implementación, programar la ejecución de estas obras y guiar el trazado de campo de las obras. Este es un ejemplo comparativo entre una finca sin un plan de conservación y una que sí lo tiene, ¿no? Entre las estrategias para implementar un plan conservacionista tenemos a la intensificación parcial, que es que luego de la aplicación de las clases de capacidad de uso, el agricultor podrá saber qué parte de sus fincas serán cultivables y qué partes no, para que de este modo el suelo pueda ser mejorado para producir y compensar el resto de la finca. Tenemos un tratamiento progresivo en el que no se debe presionar al agricultor, ya que el plan de conservación se debe desarrollar por partes, para ayudar así a aplicar medidas que controlen la erosión y beneficien la fertilidad del suelo. Tenemos la flexibilidad en el que el técnico debe estar preparado para poder adaptarse a cualquier situación, proponiendo tratamientos alternativos que se adapten a las diferentes situaciones de cada finca y a las necesidades de cada agricultor. Tenemos a la participación y educación del agricultor con técnicas de extensión, como por ejemplo, un programa de conservación de suelos requiere concientizar a la población, hacer saber que la erosión de suelos es el mayor problema que se enfrenta el agricultor y que para ello se deben utilizar diferentes técnicas de extensión, entre ellas las más efectivas siempre van a ser la comunicación asertiva, directa, en el cual puede ser informal, mediante discusiones con los agricultores, o también pueden ser presentaciones formales con charlas mediante cursos de inducción en el que se enseñará a los agricultores la serie de técnicas adecuadas para su finca. Entre los incentivos podemos dar alimentos por trabajo, créditos de semillas y fertilizantes al agricultor, así como que los agricultores realizarán las prácticas de conservación de suelos mucho mejor. Hemos llegado a una serie de conclusiones, entre ellas que en la planificación de fincas se considera muy importante conocer la capacidad de uso de suelo que tiene el terreno para producir de forma sostenida. Dentro de ellos se conoce 8 clases, en el que están con ninguna, con ligera, con moderada, con fuerte y con severas limitaciones para actividades agrícolas, pecuarias y forestales, como se explicó en el trabajo. Es de suma importancia tomar medidas que eviten la degradación de suelos de manera acelerada, como se está viendo en los últimos años.